Instituto Pentecostal del Sur presenta la salvación por gracia y las disciplinas espirituales. ¿Las buenas obras son para salvarse? ¿Las buenas obras tienen la finalidad de conservar o mantener la salvación? ¿La salvación es por fe más obra o solamente por medio de la fe? ¿Qué dice la Biblia respecto a las buenas obras? ¿Cuál es la meta de la salvación? Estas preguntas intentaré responder con el objeto de orientar y ayudar a los creyentes a ver la relación que existe entre la fe y las disciplinas espirituales. La salvación es por la gracia de Dios. Es sin dinero, sin precio, no es un premio, no es una recompensa, no es por obras humanas, sino que es un regalo de Dios inmerecido. Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 8 al verso 9, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos o anduviésemos en ella. En el texto anterior, tres elementos se deben poner atención. Primero, la salvación es un regalo de Dios. Es un don. No es por medio de las obras humanas. Segundo, la fe es el instrumento para apropiarse del regalo de Dios. El medio para recibir o aceptar la salvación. La fe no es un mérito, no es una obra humana, una posibilidad humana sin la asistencia del Espíritu Santo. Es más bien el resultado de la gracia preveniente que le restaura el libre albedrío al ser humano para que éste pueda creer. La gracia, en este sentido, es la causa eficiente de la salvación, mientras que la fe es la causa instrumental de ella, en exclusión de los méritos humanos. Si la fe es un regalo de Dios, es en el siguiente sentido solamente como debe interpretarse. La capacidad para creer es de Dios. La posibilidad de creer es de Dios. El contenido de la fe, el evangelio de la verdad, es de Dios. La persuasión de la verdad que uno cree es de Dios. El fundamento donde se encuentra y establece la salvación de los seres humanos, la obra expiatoria redentora de Jesucristo, es llevada a cabo por Dios. La capacitación del individuo para creer es de Dios, pero el creer mismo solo puede llevarse a cabo por la persona misma llamada a creer en el evangelio. Y esta voluntad de creer para la salvación es la decisión libre del ser humano o del individuo. Porque la salvación, la fe, la salvación por fe, esta fe es una condición, es una situación de la mente, de la voluntad. Es el ejercicio de la mente y de la voluntad del ser humano, una disposición de la voluntad de recibir al Señor Jesucristo como resultado de la obra previa por medio del Espíritu de Dios en el ser humano. El tercer elemento se relaciona con las obras del cristiano. Efesios señala que la salvación es precisamente para que el creyente realice buenas obras, pues éstas ya estaban preparadas con anticipación para que el nacido de nuevo se dedicara a ellas. Las buenas obras no son para salvarse, sino para demostrar la experiencia de la salvación. Se realiza las buenas obras para glorificar a Dios, como enseñó Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, verso 16. Las buenas obras son fruto, resultado, evidencia de la auténtica fe.
Santiago señala que la fe sin las obras es muerta y la fe se perfecciona por medio de las obras. La asistencia a la iglesia, los devocionales privados, los retiros espirituales, el estudio de la Biblia, la oración, el ayuno, la adoración y las otras disciplinas espirituales tienen la finalidad no de ser salvo ni tampoco para mantener la salvación. Si se mira así, se estaría mirando desde una perspectiva muy negativa y legalista de la salvación. Más bien, cumple la función de comenzar bien la vida cristiana para terminar bien, y así evitar, a causa de pecados y de desatinos, que la reputación y la credibilidad cristiana sean empañadas. Cumplen la función de desarrollar el carácter del Señor Jesucristo, la santificación, profundizar la comunión con Cristo y conformidad a Cristo. La salvación, en este sentido, es el inicio de la vida cristiana, pero no es el fin, porque la meta de la salvación es ser como Jesucristo. Es alcanzar la estatura de un varón perfecto. Es ser restaurado la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, verso del 13 al verso 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es decir, alcanzar la madurez cristiana. Las disciplinas espirituales son el camino de la gracia disciplinada. Es gracia por cuanto es gratuita. Es disciplinada por cuanto es responsabilidad del creyente el ejercitarlas. Dietrich Bonhoeffer, en su libro El costo del discipulado, explica que la gracia es gratuita, pero no es barata. El propósito de las disciplinas espirituales es el crecimiento espiritual, y esto no se da sin la decisión y el curso de acción que adopte el creyente. El camino de la gracia disciplinada es un sendero intermedio entre la herejía y el moralismo, que intenta alcanzar la justicia por los esfuerzos humanos, y la herejía antinomianista, caracterizada por la ausencia de los esfuerzos humanos. Dallas Willard, en su libro Renueva tu corazón, condena el punto de vista que equipara la gracia con la pasividad que hoy es ampliamente difundido. El sistema ordenado por Dios, por el que el alma vive bajo la gracia, debe descubrirse, respetarse y que requiere de nuestra colaboración para alcanzar los resultados de crecimiento espiritual proyectados por Dios. La formación espiritual es una profunda manifestación de la gracia de Dios mediante su palabra y su espíritu. Pero también los creyentes son responsables ante Dios, cuyo logro se puede acometer de manera sistemática y de manera consciente. John Wesley escribió en su libro La perfección cristiana que después de estudiar la Biblia como la única norma de verdad, se dio cuenta sobre la importancia de la práctica de las disciplinas espirituales. Señala que vio la necesidad indispensable de tener la mente de nuestro Señor Jesucristo y de andar como Él anduvo, de tener no solo una parte, sino toda la mente que estaba con Él, y andar como Él anduvo, no en algunas ni aún en la mayoría de las cosas, sino en todas. Wesley consideró esta reflexión como la religión del seguimiento continuo del Señor Jesucristo, una completa conformidad interior y exterior de Jesús de Nazaret. Pues bien, la Escritura aclara que la salvación es un regalo de Dios, recibido mediante la fe
que el ser humano ejerce por obra de la gracia preveniente. Al mismo tiempo, esta salvación tiene como finalidad el glorificar a Dios por medio de las buenas obras y es indispensable para la perfección de la fe. La asistencia a las reuniones cristianas, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, entre otras prácticas cristianas, son disciplinas espirituales que tienen que ver con la formación, el crecimiento espiritual, con el desarrollo del carácter, con la práctica de la santidad, con el seguimiento continuo de Jesucristo, el conformar a Cristo en el creyente y el reproducir la imagen del Señor Jesucristo en el creyente, que constituye la meta y el objetivo final de la salvación.